El pan de la palabra. El pan de la vida. Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Eterna eres Jesús, también resurrección. Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión. Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Compartimos con ustedes en este cuarto domingo de Cuaresma la lectura del segundo libro de Crónicas, que es la primera lectura que nos propone la Iglesia en esta liturgia. Haciendo memoria, este cronista va recobrando los hechos ocurridos, pero no solamente los recopila y los anota, sino que los interpreta a la luz de su experiencia de fe. Como veíamos en el Salmo hace un momento, la historia, lo que ha pasado, la esclavitud, visto como signo de esperanza, para aún en medio del sufrimiento y el dolor, poder cantar y poder alabar a Dios. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, les llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas, hasta que la ira del Señor subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y éstos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos presenta una situación histórica que comienza con una narración de hechos, ¿verdad? Explicativa desde la fe. Todos los jefes de Judá, sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Por tanto, todo el pueblo se había apartado de aquellos que veíamos la otra semana, de esa ley, de esos mandamientos, de esos preceptos, de esa palabra de vida. Imitaron todas las abominaciones de los paganos y por lo tanto contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. Y esto entonces produjo, ¿qué? La destrucción, el destierro, la dispersión de este pueblo. Interesante cómo lo va narrando, y lo narra con lujo de detalle, ¿verdad? Especificando cada realidad. Es interesante, ¿verdad? Poniendo esta lectura de Crónicas en el contexto histórico. Ya hacía casi unos 200 años antes, el reino del norte había caído bajo el poder de los asirios. Y entonces, precisamente por la misma situación, se habían apartado de la fe en Yahvé, habían hecho... Y no lo veamos solamente, ¿verdad?, como un castigo de Dios ahí directo por eso, sino que al alejarse habían entrado en el juego comercial, político, económico, de hacer tratos con este pueblo, con el otro, de favorecer a un bando que a otro. Cuando cambia el poder, Asiria destruye todo el imperio del norte. En el sur, que son testigos de eso, aún viendo eso que había pasado,
los jefes de Judá, los sacerdotes, van multiplicando su infidelidad, no aprendieron de sus hermanos del norte lo que había pasado y se dirigieron en la misma dirección. Y entonces en el año 586, 590 y pico, antes de Cristo, que entonces ahora el poder lo tiene Babilonia y hacen lo mismo que entonces con el reino del sur. Eso es lo bueno de tener un historiador que se sabe toda la historia. Fechas, datos. Casi estuvo allí él. Que hay que saber la historia para no repetir, ¿verdad? Para no ser caer preso de repetir los errores del pasado. Y eso fue lo que le pasó al pueblo precisamente. No supieron reinterpretar, ¿verdad? O interpretar lo que había pasado al reino del norte. Pensaron que no. O pensaron, a nosotros no nos va a pasar eso. Nosotros somos mejores, nosotros somos más fieles. Y sin embargo, poco a poco fueron cayendo y corrieron la misma suerte. Interesante, porque si lo aplicamos un poco a la prudencia, a la pandemia que estamos viviendo, algo así como que decimos, no, eso les pasó a aquellos porque no tuvieron, y a nosotros no nos va a pasar. Y vamos cayendo poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco. Por eso no hay que bajar la guardia en esto de la defensa y la protección de unos para con otros, con las mascarillas, con el desinfectarnos, con guardar las distancias. Por eso los signos, ¿verdad?, que han ido acompañando, la limpieza, la mascarilla, la ofrenda y en este momento la cruz, todo un proceso de poder mantener la seguridad comunitaria, social, familiar, personal. Fíjense que el cronista, aquel que narra, ¿verdad?, y que va contando esta historia, dice que con lujo de detalles fue el rey Nabucodonosor quien deportó a Babilonia a el pueblo que había sobrevivido, ¿verdad?, de la invasión. Pero estuvieron allí un largo tiempo, dice incluso estuvo unos 70 años, hasta que el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, un pagano, vuelve a cambiar nuevamente el poder político, ya no es Babilonia, ahora es Persia, pagano, no creyente, ¿verdad?, en el Dios de Israel, con su cultura y su creencia distinta, dice que pronuncia una palabra movido por el Espíritu, ¿verdad? El Señor despierta en el Espíritu que le lleva a dos cosas. Uno, a reconocer al Dios de Israel, lo veremos un poquito más adelante, y segundo, a liberar a su pueblo para que regrese a su tierra. Fíjate que eso se llama discernir. Y este hombre se da cuenta de que este pueblo tiene una fe y discierne y reconoce a este Dios. Y por lo tanto le brinda la oportunidad de comenzar de nuevo. Eso es interesante. Hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. ¿Y por medio de quién? De un pagano, de uno que no era ni de su pueblo, ¿no? Y es interesante, ¿verdad?, si lo vemos desde el lado del pueblo, porque si el pueblo hubiese claudicado, renunciado a su fe, este nuevo rey que llega no hubiese reconocido algo distinto en ellos y no hubiese entonces abierto la posibilidad, dicho, esta gente es distinta, creen en otra, se comportan distinto, creen en otro Dios, lo hacen bien, se comportan bien, tienen una ley a la cual son fieles aún, a pesar de haber estado aquí ya casi 2 generaciones. Por lo tanto, aquel que se siente parte, que pertenece a este pueblo, vaya y regresa a su tierra y adore a su Dios. Así que el poder mantenerse en su fe les permite entonces que Dios, por medio de este rey pagano, le devuelva la libertad. Se reconcilia, crea comunión, hay participación y se da un paso adelante. Así que, cuando menos lo pensamos, Dios actúa y actúa en la historia, si le hemos sido o si le somos fieles a lo que Él nos pide. Esa es una constante que vamos a ver los diferentes libros históricos del Antiguo Testamento que un poco se distancian de lo que nosotros quizás conocemos como historia, y es que la narración de los hechos se da interpretado desde la fe, y también se remarca el que Dios no actúa en el vacío, sino precisamente los acontecimientos y las situaciones que vive el pueblo. No es aparte de, sino en la historia, en la vida, en lo cotidiano, en las personas, instituciones que forman el pueblo. Dentro de. Esto es interesante. Acampa quiere decir que se mete dentro de. Y desde dentro inicia un proceso de transformación, un proceso de renovación, un proceso que ilumina, motiva, mueve y lanza hacia la misión. Eso pensaba en el mensaje del Papa, que dicen, creo que lo dicen más de una ocasión,
para poder dejar hacer, ¿verdad?, que Jesús haga su morada en nosotros. Crear ese espacio, habilitar ese lugar, hacer ese rincón para que entonces pueda hacer morada. Es, puede ser así, el reto de este domingo. Estamos ya próximos a la Pascua, dispuestos ya a celebrar. Todavía hay tiempo. Arregla lo que hay que arreglar, reconstruye lo que hay que reconstruir, pero cree, date la oportunidad de dar el paso y lo vas a celebrar y lo vas a lograr. Me llama mucho la atención esa parte final del texto porque el rey Ciro no da la orden de que se vayan. No le ordena al pueblo que tienen que abandonar donde están y volver. Los deja en libertad. Los deja en libertad. Dice, si alguno pertenece, así que hay que sentirse parte de, hay que sentirse perteneciente a, hay que sentirse y saber bien su identidad. Aquel que pertenezca a este pueblo, que el Señor lo acompañe y que suba a Jerusalén. Porque yo reconozco que ese pueblo verdaderamente no se va a poner en contra de nosotros. Exacto. Fíjate que esto es interesante, porque es fiel a Dios, nos será también fiel a nosotros. Uh-huh. No habrá rebeldía, habrá comunión, habrá reconciliación, habrá una oportunidad de establecer algo nuevo, algo distinto, una alianza. Es el dominador que deja en libertad al cautivo porque sabe que su buen obrar no lo va a llevar a querer virar la tortilla y en otro momento querer dominarlo y querer vengarse, ¿verdad? Hay algo en este pueblo que se ha mantenido a pesar de los sufrimientos, a pesar de la esclavitud, que me hace reconocer en él que ahora yo los puedo liberar, pero ellos no se van a volver en mi contra. Hay gratitud, hay reconciliación, que es la clave. Uh-huh. Y esa reconciliación reconoce la autoridad, pero no se opone a ella. Entonces crea puente, crea avenida, ida y vuelta, crea camino de reconciliación, camino de esperanza, camino de libertad, camino que está fundamentado en la verdad y en la justicia. No se vayan, que después de la pausa regresamos. El pan de la palabra. El pan de la vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios. Resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.